Ok, nos encontramos en otro episodio de el podcast en la semana especial de prevención. Una semana que nos hemos dedicado a conversar sobre enfermedades que podemos prevenir, principalmente en la población 30 a 45 años. Así que quédate y escucha. Hoy estoy con mis amigos socios, el doctor Juan Osorio, que es especialista en ortopedia, especialista en lesiones de rodilla, el doctor Nelson Cedeño, que es especialista en lesiones de columna, y por último, nuestro amigo Emilio Tufiño, que es especialista de lesiones de cadera. Chicos, bienvenidos a este espacio. Gracias por la invitación. Como habías conversado en el episodio anterior, vamos a hablar de algunas cosas que están en boga en Panamá ahorita. Dos temas. Uno que es preocupante porque es importante tomar medidas al respecto y comunicarles al paciente. Estoy seguro que ustedes están o han visto pacientes con cierto grado de nivel de obesidad en su consulta. En Panamá se ha visto que casi el 60% de la población tiene cierto porcentaje de obesidad o sobrepeso, y eso afecta las articulaciones, principalmente columna, cadera y rodilla. Quiero que me cuenten un poquito de la experiencia, de lo que están haciendo, lo que le están recomendando a estos pacientes. Ya no son necesariamente pacientes muy adultos, son pacientes jóvenes, productivos, en edad laboral, que están presentando este tipo de situación, y que eso le ayuda, aumenta el nivel de incapacidad, nivel de dolor y otras cosas más. Cuéntenme un poco, Juan. Sí, bueno, ya es que cada vez más vemos en la consulta pacientes jóvenes con un desgaste o una artrosis de rodilla importante, a gran grado en edades tempranas. Y esto se ve y vemos mucho asociado a la obesidad. Son pacientes que ya llegan con deformidad de las rodillas, llegan con incluso bastón o andadera a la consulta, en pacientes de 40, 45 años, que eso probablemente antes no se veía. Y es algo muy preocupante porque ya son pacientes que las opciones que tú les puedes ofrecer son muy pocas. Ya llegan con daños irreparables, por decirlo así, en su articulación. Y un paciente joven, colocarle una prótesis es un tema que todos nosotros tenemos un poquito de recelo, porque las prótesis son como los carros. Tienes que verlo así. Tienen una vida media. Una prótesis con la mayor avance en aleaciones, en todos los avances que han habido en la industria, en la tecnología, tiene una vida media de entre 18 a 20 años. O sea, y ya la esperanza de vida del panameño y a nivel mundial ha aumentado. Entonces, si es un paciente que tiene 45 años, tú le pones una prótesis, a los 65 probablemente le tengas que hacer una revisión de la prótesis. Cambiar la prótesis y poner una nueva. Exacto, cambiar la prótesis, cambiar la llanta y poner una llanta nueva. Pero esta cirugía ya la expectativa de éxito es menor, la satisfacción del paciente va a ser menor y obviamente hay mucho más riesgo, porque es una intervención en donde vas a tener una mayor edad, que es mucho más grande, mucho más cruenta, por decirlo así. Claro. Y ya tu calidad de resultados va a disminuir mucho. Entonces, pero todos aquí trabajamos. Pero eso es 15 o 20 años si el paciente belleza, o sea, el paciente condiciones óptimas. Y el paciente que te baja de peso. ¿Qué pasa con el que no? El que no, obviamente esa expectativa de vida media de la prótesis disminuye considerablemente. Se le va cortando años a la prótesis. Un paciente que sigue aumentando de peso, como si tú tuvieras una viga, si tú le sigues tirando cemento arriba, ya va a llegar un punto que va a colapsar. Y eso pasa con las prótesis. O sea, es inevitable. Entonces, cada vez más, y creo que aquí todos trabajamos en el sector privado, tanto público, por lo menos Emilio y yo, que vemos pacientes de referencia, de 10 pacientes que nos llegan a la consulta, 8 son de desgaste de rodilla o de cadera. O sea, hay pacientes que ya llegan importantes. Y hay pacientes que ya llegan para prótesis, o sea, ni siquiera para prevenir. O sea, pacientes, y vemos una lista enorme de espera de pacientes en esta cirugía, y son pacientes que en verdad ya tienen una calidad de vida desmejorada. Son pacientes que no pueden ir al supermercado, son pacientes que ya usan bastón para salir de su casa a regar las plantas, no pueden salir a pasear al perro, no pueden jugar con los nietos. O sea, disminuye mucho la calidad de vida, y ya cuando un paciente cae en ese estado, su salud en general
viene ya temas de depresión, problemas familiares, problemas socioeconómicos, perdió el trabajo, o sea, ya llega un punto incapacitante que ya te toma un tema, un matiz social o socioeconómico, aparte de tu tema de salud. De salud. Eso es un punto importante a considerar que muchas veces pasa desapercibido. O sea, un paciente tiene un entorno, ese entorno es un entorno familiar, un entorno laboral, y una enfermedad afecta a esos dos entornos de manera importante. Entonces, al momento de considerar hacerlo o que el médico le ofrece un procedimiento, hay que considerar eso como una parte importante para poder tener un buen resultado. Nelson, cuéntame tú, en columna. Bien, la columna puedes relacionarla directamente con un amortiguador del carro. Entre tú más golpees ese amortiguador, o sea, entre más te metas en camino pedregoso, loma, policía muerto, huecos en la calle, más rápido se va a dañar. Eso se traduce en el cuerpo. Entre más impacto tengas, más rápido se va a degenerar. Hay cosas que se pueden hacer para protegerlo, ¿no? Para mejorarlo, para enlentecer ese desgaste, pero yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero tengo muchos pacientes que no son obesos, y voy a utilizar un término muy panameño, ¿no? Que son delgados, pero son, por decir, bofo. El bofo, el clásico delgado que está suave, que está blande, que no hace mucho ejercicio o que hace ejercicio eventual. Y a ese paciente es el que más me cuesta hacerle énfasis en la parte de la nutrición, el ejercicio y ese tipo de cuestiones, porque dice, doctor, pero si yo no estoy gordo, no importa si tú pesas 120 libras. Si tú tienes una hernia, tú tienes un desgaste o tú tienes algún problema en la columna, hay que hacer modificaciones en tu estilo de vida, no importa cuánto peses. Entonces, una cosa que me ha llamado mucho la atención es que los pacientes que tienen esa característica, o sea, que es un delgado blando, o sea, que no es muy fibroso, que 10% músculo, 80% grasa, afecta mucho la cervical, y también los he visto mucho con temas de manguito rotador, que era una cosa que te quería preguntar. O sea, el paciente que está en la oficina, va de la oficina a la casa, de la casa a la oficina, que no hace actividad física, una vida sedentaria. Viene y me pregunta, doctor, pero sí, ya vimos la resonancia y tengo inflamado el tendón o está roto. ¿Por qué está roto si yo no hago ni deporte? Si yo no levanto peso, yo no voy a mi oficina. O sea, ¿qué le puedo decir yo a Mira que ese ese es un paciente? escenario común. Ese es un escenario muy frecuente y hay que entender que existen diferentes causas que pueden provocar una ruptura del tendón, del manguito rotador. Las más comunes son las causas degenerativas, que es lo que vemos en pacientes 50, 60 años. O bien en las partes traumáticas. Muchos están asociados por la edad. Van a depender, porque no es lo mismo un paciente joven de 20, 25 años, es muy raro ver una lesión de manguito rotador. Pero puede ocurrir otra lesión, como dígase inestabilidad, lesión de SLAP, cosas que están más asociadas a deporte. Pero ese paciente de edad media, 45, 60 años, usualmente o viene por un pinzamiento de hombro, o también ese grado de sedentarismo va haciendo que la masa muscular se vaya debilitando y los manguitos rotadores es un músculo. Entonces el músculo también va perdiendo fuerza, va perdiendo elasticidad y desarrolla entonces la famosa tendinitis, el famoso pinzamiento de hombro que peñisca el músculo, se inflama la bursa y es un conjunto de cosas, tendinitis, bursitis y demás, es lo que llaman síndrome de pinzamiento de hombro. Y eso, el manejo es conservador. El manejo es conservador. Y ese pinzamiento es ese roce constante en el tendón. Ey, pero hazme un refresh ahí. Cuéntame. ¿Cuál es la relevancia del manguito rotador en un hombro? Porque todo el mundo habla de manguito rotador, pero... Y la gente piensa, hay un video de que el paciente se queda mirando un mango dando vueltas. No sé si lo han visto, pero... O sea, ¿cuál es la relevancia de ese Chuzo, esa estructura? el hombro Porque sin manguito rotador es como... Usted habla mucho de autos. Es como, no quiero decir, pero es como el auto sin las direccionales. ¿Me explico? Sin ese sin objeto, la suspensión. sin la suspensión que hace que el hombro rote y puedas llegar a la espalda, puedas llegar a rascarte la parte de atrás de la cabeza o levantar tu brazo en diferentes direcciones. Pero eso no lo hace el deltoides, como todo el mundo participa. El deltoides participa, pero ese movimiento de rotacionales y antepulsión y abducción, el deltoides participa, pero lo hace el supraespinoso. Las rotaciones lo hacen los rotadores, que es el infraespinoso, redondo menor. Entonces, y el subescapularis es el que te permite hacer este gesto. O sea, si esos músculos están afectados, la cabeza del húmero
no gira en articulación, en la bisagra, no gira en articulación. O sea, es como la guía, pues. La guía del movimiento y la potencia se la da el Correcto, resto, se la da el deltoide. resto de los músculos. Y tener en cuenta que el hombro participa en 3 articulaciones, ¿no? La clavícula, que es la menor, pero está la glenohumeral, que es la más comúnmente afectada, pero está la escapular, o escapulotorácica, que participa en los últimos rangos de movimiento. ¿Ves? Por eso que ven, si el paciente tiene una disquinesia o una contractura muscular alrededor de la escápula, el paciente refiere dolor en cuello, espalda, hombro. Un tema Y es de muy común. balance al final. O sea que Tal si cual. yo estoy blandito, pues no hago ejercicio, nunca me interesó, ¿tendría yo una predisposición para eventualmente tener un problema de manguito ¿Muscular? rotador? Sí, 100%. Y también disquinesias escapulares. O sea, Sí. si cargas un peso de manera inadecuada o usualmente cargas un objeto con un solo brazo, se te puede contracturar todos estos músculos de la espalda y vas a sentir como una presión en el centro de la espalda. Eso es común. Ese es el dolor aquí o en la punta de la paleta. Eso es lo que tenemos, dolor en la paleta. Usualmente son contracturas musculares de los músculos romboides, serrato anterior, y ese manejo es conservador con terapia, pero eso sí es incómodo. Pero tú sabes que tú y yo compartimos eso en común. La hernia La hernia cervical. puede dar dolor en la escápula, periescapular, en la punta de la escápula y puede causar o simular una disquinesia Sí, escapular. correcto. O sea que sería bueno si yo tengo un paciente que yo sospecho o tengo dudas, hey, Carlos, échale un ojito aquí para ver. Hemos visto varios casos de eso, que yo veo que tiene ese dolor radicular que va y se extiende. El hombro suele doler hombro o máximo hasta el codo. Ujú. Pero cuando ese dolor se extiende más a mano y demás, tengo que sospechar que hay un tema radicular o una radiculopatía, que entonces ya aunque es no algo... tenga dolor de cuello. O que no tenga dolor de cuello. Puede no presentar dolor de cuello, pero la mayoría de veces lo presenta. Claro, O sea, claro. la mayoría de veces presenta ese dolor aquí a nivel del trapecio, ese dolor que va aquí hasta la cabeza, y esa es la zona que te dice el doctor, el paciente, oye, me duele toda esta zona, me duele el hombro cuando lo muevo. Entonces resulta que tiene o una lesión cervical o una lesión combinada, que tiene lesión Esa es de mucha mala manguito suerte, mucha mala suerte. y con el corvinal. Pero Que es estén los común. dos a la misma vez Común. activo Es como mala porque suerte. una hernia cervical te produce hay mayor riesgo de disquinesia. Y la disquinesia te produce pinzamiento y rotura. Y provoca también. dolor, Eso, y correcto. no es raro que O sea, tengas es común, eso. es Tiene muy común. Otro El motivo tema por el cual es- hay que corregir las cosas a tiempo. El tema es saber cuál es la que está causando la molestia. Entonces, una vez que puedes definir, entonces le puedes ofrecer tratamiento de eso. Yo le hago énfasis al paciente que tienes 2 lesiones, hay una que es prioritaria, el tema saber es cuál es, porque si trato la que no es prioritaria, el dolor va a seguir, o la molestia va a seguir. Lo Entonces, operaste el hombro y sigue con dolor. correcto. O lo operé el cuello y el dolor era el hombro. Entonces, hay que estar claro en ese punto y el paciente tiene que estar claro de que hay 2 y te puedo operar y te voy a quitar el 60% del dolor y va a quedar un dolor residual porque tienes otra lesión. Y esa parte es importante que el paciente lo entienda y se vaya con esa información. Por eso que me llevo del consejo de ustedes, ya que el médico ahorita, más que un médico que dictamina un resultado, es un asesor, es un coach, es una persona que orienta a este paciente o a esta persona que está buscando información para cuáles son las rutas a seguir. Yo creo que ese es el concepto de médico que se está llevando ahora. Pero ¿y qué es más importante en ese caso? Ahorita que me surgió la duda. ¿Qué es más importante cuando tengo un paciente que yo y que este puede tener las 2 lesiones activas? O cuando yo tengo la duda, por ejemplo. ¿Qué es más importante? ¿El examen físico o que me traiga una resonancia que diga ruptura de manguito rotador? No sé qué tal. O sea, Yo creo que todos estamos de acuerdo que el examen físico, Examen físico y la historia del la paciente. historia nos va a dar el 80 o el 85% del diagnóstico. ¿qué porcentaje tú, Juan, de tus pacientes que tienen una lesión radiográfica no tienen clínica? Probablemente un 70%. O incluso hay pacientes que llegan con dolor en una rodilla, pero tú siempre le mandas un examen o un examen de imagen a las 2 para comparar. Comparativas. Y si te llega con la rodilla derecha que le duele y la izquierda está peor. Entonces, radiográficamente, ajá. Entonces, al final, nosotros no somos leedores de radiografías. Muchos pacientes llegan a la consulta, doctor, aquí está el informe. Que me lea el informe. Sí. Es que me hicieron una resonancia pero y- espérate, primero, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás aquí? Claro. ¿Cómo te duele? ¿Qué ¿Cuáles te son los duele? síntomas? ¿Haces ¿Qué algún sientes? deporte? Vamos a la camilla, te examinamos, vemos, y entonces vemos las imágenes. Pero eso creo que es una
una concepción errónea de algunos pacientes que llegan con la imagen por el frente. Al final, tú me puedes enseñar una radiografía, pero esa no es la raíz de tu problema. O sea, tú no operas resonancia, yo no tú opero operas un resonancia, paciente. exacto. Al final tienes que, y eso creo que todos estamos de acuerdo aquí, la medicina en general es una medicina que ahora es personalizada, es individualizada para mejorar tu porcentaje de éxito con ese paciente. Entonces, no puedes solamente o que te manden por WhatsApp el informe de la resonancia. Yo, brother, yo tengo que verte. O sea, yo no te puedo dictaminar una opinión. Esa es una moda por un WhatsApp que tú me mandaste. frecuente. Oye, mira que mi primo mira la resonancia. ¿Qué recomiendas? Yo no te puedo recomendar nada. Yo no lo he visto. O sea, tú me estás mandando un informe. Claro. Y por eso también la teleconsulta en ortopedia es tan difícil, porque nosotros nos No lo valemos puedes mucho tocar. de tocar al paciente, de Correcto. hacer Exacto. pruebas. Y si bien hay 2 o 3 cosas que uno puede hacer que el paciente haga, te dan una idea, pero no es lo mismo que tú hacer las pruebas diagnósticas. Al final, el 80-90% del diagnóstico lo tienes tú con lo que haces en el consultorio. Lo demás es confirmar o incluso planificar tu manejo. porque Eso es clave. importante. Estos estudios que nosotros solicitamos son complementarios, son para confirmar lo que ya yo diagnostiqué previamente y ya una vez que tengo ese diagnóstico puedo hacer un plan de trabajo. Te puedo mandar terapia, te puedo mandar pastillas, o si te decido operarte, o si el caso es que necesitas una cirugía, ¿qué cirugía te voy a hacer? cirugía te voy a ofrecer? ¿Cuál es el plan de ataque? ¿A qué enemigo me estoy enfrentando? Claro. Así lo escribo yo. Yo estoy como en Afganistán, la tierra de la discordia. Ajá. Medio Oriente o Europa del Este. Ajá. Ey, chuleta, tengo problemas de columna igual, como estábamos hablando del hombro. Y hay muchos pacientes que llegan con dolor de espalda, con dolor de cadera, que yo los examino. Y esto no es muy de columna, pero les duele la espalda, ¿no? Entonces yo quería preguntarle a Emilio el mismo punto. O sea, ¿qué es más relevante en este asunto de la cadera con dolor de espalda? Si tú te guías más por lo que tú ves o tú te guías más por lo que tú puedes examinar. No, como ya lo conversamos, o sea, igual el examen físico. Yo priorizo siempre si el paciente tiene antecedente de algún problema de columna, tratado o no, la columna. Porque para mí la columna al final es el eje, al final si tiene un tema muscular de cadera, probablemente ese tema radicular lo llevó a debilidad, desbalance muscular, y trato de en lo que pueda optimizar su manejo de la columna, y entonces en base a eso puedo ofrecerle un mejor tratamiento de la cadera. Definitivamente para esto, examen físico, o sea, inclusive con el examen físico sé qué estudio lo voy a mandar complementario, porque sin un buen examen físico y sin una buena historia no lo voy a saber. Hay pacientes que ya tienen cirugías previas, que ya tienen consecuencias de cirugías previas, sobre todo a nivel de la columna, que sí dejan secuelas a largo plazo, sobre todo cirugías de hace 10, 20 años, hoy en día tienen algo diferente. Y hay cirugías que yo creo que hasta tú que eres especialista de columna no tienes ni idea de qué le hicieron, porque ves solamente un alambrecito alrededor de una estructura ósea, saberlo, claro. y no tienes idea, pero el paciente tiene un montón de temas más de rigidez y problemas en la cadera. Entonces tengo que hacer énfasis sobre todo en el examen físico y poder ofrecer el tratamiento adecuado, sobre todo si es un paciente de 40 años, paciente joven, activo, quizás para mí, la edad en que ya llegaste a un punto en donde estás quizás optando por ser jefe en un trabajo, pasar un trabajo de supervisión en tu oficina, ya eres una persona de experiencia y empiezan este tipo de dolores. Tiene que ser incluso para esa persona un tema desafortunado ahora lidiar con temas de dolor articular, cojera constante, no poder hacer actividad física con sus amigos en un fin de semana si quieren hacerlo. Entonces para mí es importante eso, ver el examen, a qué tipo de paciente estoy tratando, preguntarle cuáles son sus expectativas. Por eso para mí examen físico, historia clínica en general, examen físico y entonces los exámenes complementarios. Y valoro mucho la columna, yo creo que tú lo sabes, no es raro el paciente que manejamos en conjunto y es más fácil para manejar un paciente cuando los dos lo hemos visto. ¿Y cómo priorizas tú un paciente que te llega por primera vez que radiográficamente o radiológicamente tiene una lesión de la columna y radiológicamente tiene una lesión de la cadera? O sea, ¿cómo sin compromiso neurológico? Claro. Porque ya esos son otros 500 pesos. O sea, tiene dolor acá, y en ambos lugares tiene cambios anatómicos. ¿Cómo priorizas tú el manejo de ese paciente? Es difícil. Bueno, yo me hago de pruebas diagnósticas y terapéuticas, al menos en ese caso.
trato de mi parte definir si el mayor dolor que tiene es en la articulación de la cadera, pues opto por una prueba en donde puedo tratar de quitar el dolor de la cadera o con terapia tratar la cadera, y si este dolor mejora todo, incluso el de la columna, pues probablemente su problema siempre fue fue la cadera. Pero si a pesar de todo lo que yo he hecho en la cadera, terapia, medicamentos, infiltraciones a nivel de la cadera, no mejora en menos de un mes o un mes y medio, 2 meses, no hay una mejoría importante, tengo que ver si la columna no es lo más importante. Te iba a preguntar, aprovechando que eso es lo que dice Nelson, yo sé, en el hombro existen pruebas como diagnósticas. Claro. Voy a hacer la prueba de NIR, que es el infiltro, con lidocaína, y si se calma el dolor, eso es un pensamiento, claro, sí o sí. ¿Existe algo similar en la cadera? Sí, la infiltración de cadera la hacemos, sobre todo la intraarticular, digamos, es la más fidedigna en ese sentido, guiada de un buen estudio de imagen. En este caso, hoy en día hacemos ultrasonido en consultorio, que es una herramienta muy útil y permite hacerlo prácticamente de inmediato apenas sospechamos de esto. Y sí, tiene un valor tanto terapéutico como diagnóstico, es decir, me ayuda a hacer el diagnóstico, porque si se va el dolor, muy probablemente sea el dolor en la cadera, y si se ve de inmediato, con más razón. Y la otra cosa es que lo usamos muchas veces con corticoide. El corticoide ayuda a largo plazo a quitar o controlar el dolor y la inflamación. Puede ser el único tratamiento si solo es inflamación, pero si regresa el dolor quiere decir que hay algo más que está produciendo más y más inflamación, y hay que tratar en la cadera porque ya tuve una prueba positiva. Entonces, definitivamente estas pruebas son muy útiles. Creo que en columna se puede hacer algo similar, o al menos no sé cómo lo manejan ustedes. Pero al final esto es, en muchos casos es difícil, no es fácil. A veces hay que tratar las dos cosas, y yo priorizo lo que más le molesta al paciente, únicamente. Y en columna existe algo similar. O sea, tú puedes hacer infiltraciones en la columna y también puedes usarla como terapéutica, pero también diagnóstica. O sí, son full terapéuticas, o sea, full para quitarle alivio del dolor al paciente, quitar el dolor y que se sienta más cómodo. Son más terapéuticas que diagnósticas, porque obviamente llegar a la columna en una infiltración es un poquito más laborioso, ¿no? En el sentido de que hay que llevar al paciente al quirófano, hay que utilizar radiografías en vivo. Se pueden hacer con ultrasonido, pero es mucho más sencillo utilizar un rayo X, adormecer las articulaciones. Pero si el paciente mejora con eso, muy probablemente su problema es una inestabilidad por insuficiencia muscular. Si no tiene una hernia, un daño neurológico, o un daño obvio que es la causa del dolor. El paciente que no tiene un disco roto, un disco negro, una hernia, una discopatía, o sea, un desgaste, y tiene dolor de espalda y lo voy a llevar a infiltrar, es por una inestabilidad secundario a una insuficiencia del core, que son los abdominales, los oblicuos y los lumbares. La mayoría de las veces, si ya se excluyó que tenga un pinzamiento de cadera, el pinzamiento de cadera influye en la columna porque la restricción en el movimiento de la cadera hace compensar con la pelvis, y la pelvis, que está asociada directamente con la columna, con esa pone pendular, mucho estrés mecánico sobre, exacto, entonces cambias la forma en que la columna maneja el peso y el movimiento, se inflama y duele. Entonces, si no tiene un problema de cadera que le restringe el movimiento a la cadera y compensa, el paciente la mayoría de las veces tiene una insuficiencia del core, de musculatura alrededor de la columna. Que es la principal causa de rupturas en ligamento cruzado anterior. Ahí está la vaina, que va todo asociado. Todo está asociado. Y eso es importante. Obesidad, debilidad del core. Importante, ya te digo, los pacientes que por lo menos a mí nosotros hacemos ciertas pruebas para evaluar el retorno deportivo seguro a la hora luego del periodo que hablamos de recuperación de una cirugía de ligamento cruzado anterior. Y más o menos al 7º, 8º mes estamos haciendo unas pruebas de salto para evaluar cómo está el equilibrio de ese paciente, para ver si puede regresar a una cancha o no de forma competitiva. Y el 80% que llegan a la consulta me fallan esas pruebas porque se enfocaron en las piernas, en el tren inferior, y nunca hicieron abdominales, nunca hicieron paralumbares, nunca hicieron oblicuos, nunca hicieron dorsal ancho un poquito más arriba. Core, papá, core. Y mucho menos glúteos. Y mucho menos glúteos. Y mucho menos glúteos. Entonces fallan esas pruebas y yo le digo, brother, todavía no estás listo. Todavía no estás listo. Tienes que enfocarte este mes en esto. Si no, vas a repetirme las pruebas y las vas a fallar. Y eso representa que en la cancha, cuando va a hacer un salto o un cambio de dirección, ese ligamento nuevo va a ser ¡bum! Se va a reventar. Mira, esa parte es interesante.
Esta parte es interesante, o sea, saber de reconocer que el paciente, es que es difícil poder decirle al paciente, hey, todavía no estás listo, pero doctor, usted me dijo que eran 6 meses. Pero es que sí, claro, 6 meses es en promedio. Claro. A mí me gusta utilizar esa palabra porque es así. Hay pacientes que recuperarán antes, pero hay otros que demorarán meses más. ¿Y cómo yo sé cuál paciente es cuál? No hay forma. ¿O usted tiene alguna forma de saberlo? No, eso es impredecible. Sí, Digo, eso es hay biología, pacientes, ¿verdad? hay pacientes que tú sabes de que a este man le va a ir bien porque tiene muchas características positivas. Pero ese mismo paciente puede demorar mucho más tiempo que del que tú pensabas que no iba a recuperar tan rápido. Asimismo, cada lesión tiene otras lesiones adyacentes y acompañándola que hacen el retorno de la persona a su actividad previa diferente. O sea, la rehabilitación va a ir por un camino diferente. Oye, Carlos, y tú que eres experto en miembro superior, ahora que está de moda el pádel, háblame un poco del codo del esa es buena tenista. pregunta. Ya, Es un tema. háblame. Vamos a poner aquí el segmento de pádel. Y vamos a hablar, cada uno de nosotros va a hablar un tema, porque esta resumen pacientes de pádel. Tú, Sí. rodilla 100%, miembros inferiores 100%, columna, cadera. Sí, sí. Es que el pádel involucra todo. El pádel, la gente piensa, no, que corro aquí, corro allá. No, pero tú tienes que hacer giro, tienes que hacer... Y no solamente el codo de tenista, también el famoso codo de golfista, hombro, y lo veo con mucha frecuencia. Obviamente más el codo de tenista. Gracias a Dios no es una lesión tan limitante, pero a algunos pacientes sí le puede afectar su día a día, su trabajo. A mí me han llegado que no pueden ni escribir. ¿Sí? Hey, pero Carlos, yo no juego pádel, pero empiezo a jugar pádel. Juan me invitó, me involucré en el juego y empiezo con el codo de tenista. ¿Qué pude haber hecho yo para prevenir ese codo de tenista? Excelente pregunta. Yo antes de responder la pregunta, quiero agradecer a la persona que trajo el pádel de Panamá, que ya está bien identificado quién fue el pionero aquí. ¿Por qué razón? Porque ha hecho que muchos panameños se involucren en un deporte. Por lo menos. Se metan a jugar algo, porque mucha gente no jugaba jacks y encontró el pádel como su deporte y ahora lo están haciendo a nivel competitivo. Todos los fines de semana hay ligas. Tú lo has visto, todos los fines de semana hay competencias, torneos, americanos, birria. Y eso está brutal. Eso está muy bueno porque necesitamos un boost de energía y deporte en Panamá y creo que el pádel está cumpliendo con eso. Pero hay que tener en cuenta que cuando haces un deporte viene acompañado y puede venir acompañado de lesiones. ¿Qué puede hacer la persona para no tener un codo de tenista? Ejercicio de calentamiento previo, ejercicio de estiramiento de los músculos del antebrazo, que son sencillos, estirar tu palma para arriba, palma para abajo, que son los músculos que se lesionan. Pero básicamente eso. Y ejercitarte, tienes que hacer ejercicio, o sea, tienes que tener 3 pilares: una buena alimentación, tener calentamiento previo y ejercitarte con frecuencia. O sea, no, pues, si vas a jugar una vez al fin de semana, llamado el deportista del fin de semana, es muy común o muy frecuente que tengas una lesión, o muy probable. El error más común en mi consulta de los padelistas es el clásico que toma 2 o 3 clases a la semana y juega 3 o 4 birrias, pero no va ningún día al gimnasio. Se olvidan del fortalecimiento, de hacer ejercicios pliométricos, eso involucra ya cuando estás jugando a un nivel de alta intensidad, en donde 3, 4 veces a la semana. en donde no fortaleces, tu cuerpo te va a pasar factura tarde o temprano. O sea, es cuestión de tiempo. Pero ¿en qué se traduce la epicondilitis, que es el nombre científico, el codo de tenista? O sea, ¿cómo traduzco yo ese diagnóstico? O sea, ¿qué es lo que es? Porque mucha gente dice, no, yo tengo el codo de tenista, pero no tienen idea de qué significa tener esa lesión. Tipo, ¿qué le digo al paciente cuando me dice, doctor, ¿y por qué tengo codo de tenista? O sea, tiene que tener una respuesta. ¿Cuál es la respuesta para eso? Claro. Primero, ¿qué es el codo de tenista o la epicondilitis? Es esa lesión principalmente en la transición, en la conexión del tendón al hueso, y son de los músculos extensores. O sea, son los músculos que se encargan que puedes estirar la muñeca y puedes estirar los dedos. ¿Okay? Gestos que tengan que ver con cargar objetos de esta forma, o que tengas que estirar tu muñeca, abrir un frasco, abrir una puerta, estrechar la mano, escribir. Usar la laptop, puede provocarte dolor. Entonces, el codo de tenista se puede diferenciar o dividir o simplemente una tendinitis, que es una inflamación de la zona,
Pero más común o el paciente que más recidiva, quiere decir que el dolor es persistente por semanas o meses, es porque hay una ruptura, ya sea parcial o pequeña, de las fibras del tendón. Y entonces utiliza una herramienta que es el ultrasonido para hacer un diagnóstico o confirmarlo. Y ese grupo de pacientes, si no han respondido a un tratamiento, ya sea terapia física, la banda de epicondilitis, que se lo recomiendo con mucha frecuencia, algo de medicación, si no responden a ese tipo de tratamientos, entonces vienen otros tipos de terapias. ¿Cuál utilizo yo con mucha frecuencia? El plasma rico en plaquetas. Hay muchísima evidencia que ha demostrado que hay un beneficio mayor de utilizar el plasma rico en plaquetas en pacientes que se ha identificado una ruptura. O sea, paciente con una tendinitis que no tiene ruptura, es muy probablemente que se mejore con unas terapias y medicamentos. Pero cuando hay una ruptura, consideren el plasma rico en plaquetas, porque es una opción, una herramienta no invasiva, no agresiva, pero no tengo que incidir la piel para poder colocarlo. El doctor Padel, pero... Digo, perdón, doctor. Ese es el doctor Padel, va a quedar así. Ey, pero si la pala no pesa, ¿por qué me voy a romper? La pala pesa, tiene un peso. Y el Lo que voy a ver, 300, 500 gramos contra la pala. Tiene peso. 500 gramos. Las palas en general están entre 350, 370. Ahí de todos los pesos, pero sí, en promedio está es relevante, el peso de la pala es más relevante la repetición de una técnica o el impacto de es más relevante el agarre, el grip. Ok, la manera en que agarras. Exacto, y eso es con técnica. Pero es una combinación también de la grip, del agarre, con el peso, la pala apropiada a tu fuerza y obviamente que el nivel de fortalecimiento que tengas en el antebrazo. Exacto. El impacto, cada vez que impacta, se transmite la energía directamente al codo. Yo le sumaría también el descanso. De la banda de epicondilitis. Yo también sumaría el descanso. Ya otros pacientes que son comunes también, pacientes que juegan en la mañana, van a una clase, se quedan un rato más jugando y en la noche tienen un torneo. Al día siguiente repiten lo mismo o tienen actividades constantes y 3 días seguidos. Y en 3 días tienen algún tipo de lesión. Eso pasa con casi cualquier... Otro tipo de paciente o de que juega mucho pádel es ese paciente que, como bien mencionaste, no hace deporte, no entrena, pero va el jueves en la tarde, justo apenas sale de la oficina, voy a jugar 4 horas de pádel. Claro, también. Ese paciente, si no toma las medidas, tarde o temprano va a venir con una lesión. Y que la birra era a las 6 y llegó a las 5:55. Ese paciente. No calentó, no hizo estiramiento. No se hidrata con otro tipo de bebidas que no son agua. No están hidratados. Ustedes sabían, ahora que dices hidratación, sabían que en Panamá se ha demostrado que el consumo de proteína del panameño es bajo. Es bajo. Entonces estamos en general, sí, con bajo consumo de proteínas para los que están haciendo ejercicio de musculación. Entonces, esa parte también es clave. El paciente, si vas a meterte en este deporte de lleno, tienes que entrenar. Tienes que entrenar, si no vas a tener lesiones de columna, cadera, codo, que son los más comunes, rodilla, lesiones de ligamento cruzado. Entonces, tengan en cuenta eso. Para evitar estas lesiones hay que entrenar, hay que calentar, hay que hacer estiramientos. Está bien el deporte, pero... Y dedícale 1 o 2 días al gym. El cuerpo te lo va a hacer. Yo veo bastante pacientes de pádel con diferentes tipos de lesiones. Muchos llegan con dolor de espalda y trato de explicarle que los profesionales que le pagan y viven de eso entrenan para hacer su deporte. O sea, tú lo estás haciendo de hobby. Ese es su trabajo. Exacto, tú lo estás haciendo de hobby, pero las lesiones que puede tener el profesional las puedo tener yo, porque es que las lesiones se dan en el deporte. Si tú no te preparas para el deporte, vas a terminar lastimado. Y es igual que yo le digo a la gente que no es solo el pádel, golf, fútbol, pádel, ciclismo, soccer, flag fútbol, todas esas cuestiones tú tienes. Bolos, tú ves irse muñeca por bolos. Epicondilitis, manguito, lumbalgia, hernia. Yo le trato de explicar a la gente que, no es que tienes que dejar de hacer tu deporte, es que tú te tienes que preparar para ese deporte. Doctor, pero es que no me da tiempo porque los torneos. Yo, hermanito, si no quieres tener una lesión, tú bájale a esos torneos y métete al gimnasio. Porque las tendinitis, los desgarros y todo ese tipo de lesiones son por sobrecarga. O sea, tú pasaste el umbral de resistencia de ese tendón o de ese músculo. O sea, si él daba tanto,
pasaste, obviamente ninguna estructura va a aguantar más allá de para lo que se diseñó. Claro. A menos que tú lo modifiques para ese tipo de actividad. Y es lo que le digo a la gente. ¿A qué te quieres dedicar el resto de tu vida? Pues si tú quieres jugar golf el resto de tu vida, no te metas en una birria de básquet. Porque en la birria de básquet o te fracturas el tobillo, o te caes, te fracturas la clavícula y no puedes jugar golf. Hey, dedícate al tuyo, masteriza tu técnica, entrena para eso, porque cuando tengas 80 años tú todavía puedes estar jugando golf a un buen nivel y sin dolor. ¿Me explico? Pero todo el mundo quiere ser pro en fútbol, en flag fútbol, en ¿saben? Ultimate frisbee, golf, no sé. Está bien, hay que socializar, pero Frisbee. Era que eso está de moda. no hay manera de que un cuerpo aguante esa Ahora está cantidad de el físico. vóley de playa también está de moda ahora. en ¿Voleibol Panamá, de sí, playa? sí. Ay, hay que meterse Hay en canchas ese de voleibol. arena, ¿no? Hay canchas de voleibol. arena. Hay tres. En las canchas, no, en las canchas de basquetbol que hay ahora privadas, están poniendo mucho también el voleibol normal. Lo veo mucho más frecuente de lo que veía antes. Es cool, el voleibol es cool. Un buen deporte. Pero Y es exigente. yo pienso que lo más importante para la gente que quiera hacer deporte es prepárate para ese deporte. Porque es que las lesiones, por lo menos en mi especialidad de columna, porque ves al muchacho que nunca hizo deporte, empezó a jugar, entonces tienes que correr, pegar un frenazo y agacharte casi al ras del piso cuando tú no tienes esa movilidad. ¿De dónde vas a sacar la movilidad? De la espalda, doblas el lomo, como dicen, Claro. y ahí es. Y hasta ahí viene el tirón. Doctor, quedé embarado después de eso. Es que si no tienes la fuerza para resistir ese stop, cuando vienes con un pique y levantas, pase un back pedal para que no te bañen, eso es un esfuerzo físico grande para cualquiera. Entonces, obviamente, lo ideal es entrena para hacer tu deporte. Eso te ahorra dolores de cabeza. 100%. Y plata. Y plata. Y plata. Y Emilio, ¿tú has visto o recibes pacientes también con lesiones en cadera? Claro, de cadera, sobre todo lesiones musculares, o pueden empezar a tener síntomas cuando tienen lesiones estructurales o alteraciones estructurales con el pensamiento, pero también es bien común las lesiones del glúteo medio. El glúteo medio es el músculo, a nivel de la cadera, el músculo más importante de la marcha. Y el glúteo mayor y el glúteo medio, también el glúteo mínimo, ayudan mucho no solamente a correr, sino como estabilizadores. Y en conjunto con el core estabilizan muy bien la cadera, te ayudan mucho en movimientos laterales. Y si tú tienes, digamos, mala musculatura a este nivel, vas a tener lesiones y vas a tener tendinopatías o lesiones de los tendones, incluso roturas. Estas son más comunes, como el manguito rotador en el hombro, más comunes a mayor edad y definitivamente degenerativas. Pero en pacientes jóvenes que no se preparan para esto, se está haciendo más común desde joven. En corredores, en padelistas, es súper común. Porque lo utilizas constantemente. Y caminar es algo que hacemos todos los días. Y ese músculo lo vas a seguir usando para caminar. Ok. ¿Ustedes han prescrito a un paciente hacer ejercicio? Y le han dicho es que esto es lo que yo necesito que hagas. Hagas yo tantas sí, repeticiones de tanto. sí. Sí, Sí. es difícil, te toma tiempo. Pero lo mandan como una receta o le dicen que mandan tienes que como hacer receta. ejercicio. Lo mandan como receta o le digo Una por receta. correo o algo, Con- o lo envío con alguien que sabe del Yo la peso del que estoy mayoría, hablando. la mayoría de las veces yo lo refiero con alguien Claro. que sepa Más sencillos. fortalecer de manera segura, que tenga una estructura ya bien organizada de recibo el paciente así y lo voy llevando. Porque hay mucha gente que, sí, bueno, somos entrenadores, trabajo aquí, trabajo allá, pero realmente no. Yo puedo saber entrenar para mí y tú todo pompeado. Pero yo te agarro a ti, te quiero pompear y lo que voy a hacer es que te voy a desgarrar todo, voy a terminar con una randomiolisis y vas a terminar todo lastimado. Versus el que sí estudió y que sabe que eso es un ¿Qué ejercicio es es para es cada un músculo? proceso. Exacto, esto es un proceso. Es Para diferente. reclutar. ¿Qué te ¿Cuál es dijo el tu doctor que prioridad? tenías ¿Cuál es tu lastimado? prioridad? Tal vaina. Ok, hay que fortalecer el glúteo, hay que hacerlo así, y que está pendiente de que, no es de que, hazte 25 repeticiones ahí, me voy, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Y después, ¿cuántas llevas? No, o sea, alguien que esté pendiente, que esté tu pendiente de- técnica. Yo me apoyo mucho en este tema con los fisioterapeutas y me enfoco mucho en qué músculos yo siento flojo al paciente. Y le escribo. O sea, yo no te estoy mandando al paciente para que le pongas frío, calor, ni para que le pongas electricidad. Yo quiero que tú lo lleves al gimnasio y le fortalezcas este y este músculo. Y así pienso que los pacientes están un poco más enfocados. Ya luego de tus 5 sesiones de terapia, si tú quieres, coges un personal trainer y sigues con el personal trainer, pero ya tú tienes una idea de qué es lo que hay que hacer. de qué tienes que hacer. Correcto. Para mí eso es básico y es esencial en la recuperación de una lesión. Y en que el tema también es comunicación.
tengas tu comunicación con el paciente en todo caso, tengas tu seguimiento, que pueda conversarte cómo le está yendo, que tú te des cuenta y conozcas de lo que tiene, que tengas comunicación con la persona la que lo estés enviando o esa persona no se sienta abierta a preguntarte algo, porque no todos los pacientes son iguales, ni todos llegan no es una receta, todo es diferente y en el entrenamiento más todavía. Claro. Digo, la dificultad más grande que yo he tenido son aquellos pacientes que son deportistas o que hacen ejercicio, que tú les tienes que decir lo que tienen que hacer. no- Porque y que como no tienen hagan mucho tiempo entrenando, sienten que ya saben cómo entrenar. ¿Me explico? Pues yo tengo que decirle, mira, yo soy doctor, pero yo no te puedo decir a ti que 15 repeticiones de esto, mezclarlo con... Porque eso lo hace un entrenador que estudió para eso. Si tú eres arquitecto y tú estás lastimado, tú no me puedes decir a mí que tú sabes cómo tú tienes que entrenar, porque tú no eres entrenador. Tienes que buscar a alguien que sepa de eso. O sea, a veces me cuesta un poquito, tengo un poquito de fricción con los que sienten que ya tienen bastante Algo de conocimiento, entrenamiento, que menosprecian mucho la guía. Ah, no, pero yo entreno solo en mi casa, doctor. No, yo tengo mi pesa en mi casa. Mándame un par de videitos para ver cómo estás entrenando. Cuando voy a ver el squat todo mal hecho, mal colocación de los pies, poca movilidad de cadera. Entonces, hermanito, eso está mal hecho, tienes que ir a buscar un especialista. Que es la manera en donde yo he podido prevenir un poquito más las lesiones, tratando de guiarlos, ¿no? Porque uno no se las sabe todas. Claro, eso es cierto. O sea, al final han armado un equipo de trabajo para poder ofrecerle al paciente lo necesario, lo más óptimo y para que se pueda recuperar lo más rápido posible. Uh-huh. Que es así, hay que reconocer que nuestros límites, nuestras cosas, nuestros puntos, hasta dónde llega nuestro conocimiento y saber que hay profesionales en otras ramas que nos están ayudando a que el paciente se recupere. Claro. Y esa parte es Mi así. trío fantástico es nutrición. Nutrición. Porque sin comida, Exacto. sin proteína, sin eso, puedes hacer todo el ejercicio que tú quieras, que no vas a formar músculo. Correcto. El entrenador con el que yo tenga buena comunicación, él me puede decir, mira, sabes que yo estoy viendo que esta muchacha trata y poder hacer ajustes en el entrenamiento junto conmigo. Pero yo también tengo que estudiar, porque el entrenador no me puede decir que lo que pasa es que lo puse a hacer, no sé, y tú dices que tú no sabes ni qué ejercicio estás haciendo. ¿Me explico? Entonces tú tienes que por lo menos saber qué es lo que se hace, cuáles son las tendencias de ejercicios ahora. Si tú lo quieres hacer tú, no importa que no lo sepas, pero por lo menos saber de qué te está hablando tu entrenador y tener una comunicación con él, con la nutricionista, que la nutricionista te mande los InBodies del paciente, Correcto. porque esa es la forma objetiva de saber si el paciente está mejorando o no. Está progresando, Yo no sé ganando si- masa yo no sé, muscular. Ya el peso Yo no es, sé si- el peso ya El es índice- algo. el índice de masa Historia. corporal. El índice Yo de no masa sé si te ha corporal. pasado que te digan y que, doctor, pero yo estoy más flaco. ¿Sí? La- Cuando no. vas a ver InBody, que pérdida de músculo brutal. Exacto. Pero que toda persona que pierde peso aparatosamente también pierde músculo. Claro. Es Eso inevitable. está pasando ahorita con este medicamento que está de moda, El Ozempic. el Ozempic. La gente está bajando peso, pero está perdiendo masa muscular. Hay que entender De que bajar de manera peso es eso. Porque abismal. estás dejando de comer, estás bajando el apetito. y Suprime el no estás comiendo. apetito y obviamente, Así como es. ya no consumes Tienes tantas una restricción calorías, de proteínas y de precisión de Una calorías. restricción de todo. eso es como una desnutrición Química. inducida. Inducida. ¿no? Exacto, inducida. Hay que tener cuidado con eso. Sí, Obviamente, sí, si sí, lo sí. vas a usar, yo no digo que no. Si tienes un problema de ansiedad, que no controlas la gana de comer y eso te ayuda como a controlar esas cuestiones, pues yo te digo, no está mal, pero no dejar el balance nutricional y el ejercicio por solamente me voy a inyectar el Correcto. Ozempic. No es dejar de comer, sino comer bien. Eso. Ujú. Saber comer, saber coger los productos y demás, ¿no? Claro. Entonces, ya para cerrar, les tengo una última pregunta. Suplementación. ¿Le recomiendan algún suplemento a sus pacientes? Los famosos, los más conocidos. Doctor, yo estoy tomando este colágeno, yo estoy tomando esta glucosamina, esta proteína, creatina, L-arginina, etcétera. ¿Recomiendan ustedes, no como de rutina, pero a algunos pacientes, oye, te recomiendo que tomes este producto? Ya se ha visto que hay pacientes arriba de los 40 años, hay algunos suplementos que se deben considerar. Pero hablemos del mundo de la parte deportiva, ortopédica, ganancia de masa muscular. ¿Lo recomiendan? Yo le recomiendo al paciente, y más que nada por un tema que tú tocaste anteriormente, el panameño come mal. Se alimenta en un balance proteico muy bajo. Yo siempre le recomiendo al paciente, si ya está en un nivel competitivo, algún tipo de proteína isolada, complementada con creatina
y para la recuperación el BCAA. Para mí esos 3 suplementos son esenciales en un nivel competitivo. Para un nivel preventivo en diversos grados de artrosis temprana, podemos suplementarlo con colágeno, con glucosamina. Incluso hay otros suplementos que aumentan un poquito el líquido sinovial, que es como decir el aceite de la rodilla. Entonces, pero eso es en artrosis temprana. Grado 1. Grado 1. Ya en grado 2, en grado 3, que es el 80% de la consulta, cuando ya te hablan no de hay prótesis, evidencia que demuestre ya la que evidencia funciona. no es muy favorable. no es tan favorable. Pero ¿cómo tú haces con el paciente que te dice y que, hey Juan, pues yo me tomo mi Yelicar y eso me quita el dolor? Sigue tomando tu Yelicar si es colágeno. Si ya lo está tomando y le quita el dolor, súper, porque no está tomando Al medicamento. final es un Hay suplemento. evidencia de que algunos bajan el uso de antiinflamatorio, como la glucosamina. Pero No hay que quitar, no te no hay va que a echar subestimar para el atrás. tema psicológico que hace el suplemento. Placebo y el efecto placebo que puede tener. Pero igual, si hay evidencia de que mejora un poco o disminuye el uso de medicamentos adicionales, pero no echa para atrás la enfermedad. Claro. O sea, artrosis Eso va- es clave. No revierte la enfermedad. No Claro, es Eso algo clave. curativo, es algo para frenar un poco el proceso que ya inició. Sí, Eso hay que dejárselo claro al paciente. Esto no te va a curar. Ni En siquiera se va a frenar del todo. en internet tú vas a encontrar un artículo científico que avala tu decisión o tu comentario o tu forma de Para pensar. todos los comentarios, pero para todos. todo. El asunto es saber qué nivel de evidencia ¿Qué tiene? tiene el artículo que Ir tú más estás allá. leyendo, que es una cosa muy Sí. importante que yo le digo a los pacientes. Sí, en internet yo me puedo meter a hablar de ginecología y voy a escribir lo que yo creo de ginecología, o de pediatría, o de medicina interna. ¿Quién soy yo para hacer eso? ¿Qué Claro. nivel de evidencia tengo yo para decir que eso es así? Tengo una anécdota con respecto a eso. Como mencionaron, el doctor Google es accesible para todos, ha ayudado un montón, pero también algunas ocasiones, si no buscan la fuente, una fuente fidedigna, una fuente responsable, el paciente puede quedar mal informado. Entonces recuerdo que no era una fuente mala, era un artículo científico de una revista prestigiosa. El tema es que no todos los artículos aplican para todo el mundo. El artículo hablaba de una lesión en el hombro y el grupo de estudio eran jugadores de NFL. Estamos hablando de deportistas elite totales, buena nutrición, con Equipo todo el de equipo trabajo a su detrás de alrededor. Y ellos, decían exacto. que este tipo de lesiones en este grupo tenían este resultado. Entonces el paciente me vino y que, pero es que aquí dice que ese tratamiento es va bien y no hay que operarlo, y no hay que tratarlo, no hay que hacerlo. ¿Tú juegas fútbol americano? No. Tú ¿Tú estás así. juegas algún deporte? No. ¿Tú entrenas todos los días y comes, tienes este tipo de...? No. Entonces, no estás comparando peras con carros. Estás comparando un perro con un edificio. ¿Me explico? Nada que ver. Son cosas completamente diferentes y eso es clave y creo que es importante saber que los estudios, los papers científicos tienen nichos o grupos poblacionales de estudio y que no son simétricos, o sea, no son iguales. No podemos compararnos como ese ejemplo. No sé si a usted le ha pasado. Sí. Llegan Sí, con el paper constante. impreso, ¿eh? Aquí No, está. mucha gente lee. Para justificar. Para justificar una opción o que le brindes este tratamiento, pero es que no todo aplica para todo el mundo, pues. Las famosas células madre, ¿explico? No, Esos entender son que mucho temas- de lo que está publicándose todavía está en investigación. Hay cosas prometedoras, pero que todavía no han Y resultado. los niveles para de muchos. evidencia, Y cuéntame. todavía los niveles de evidencia que ya siempre tenemos en cuenta eso nosotros y es el filtro que le podemos dar a los pacientes. Yo creo que este tipo de cosas llegaron para mejorar siempre y cuando nos comuniquemos bien. O sea, si el paciente escucha ahora lo que tú le tienes que decir. Claro. Porque te obliga a ti a estudiar un poco más, pero a veces hay pacientes o personas que creen que eso es lo que tienen que hacer, incluso se van buscando esa opción. Y muchas veces no necesariamente esa es su solución. Y a veces la solución la tienen ellos en sus manos. Claro. Los cambios en estilo de vida. Sumado a lo que tú mencionaste de los pilares, por lo menos en el manejo en general de lesiones, de buena alimentación, de ejercicio adecuado. Yo tendría que decir que también descanso adecuado. Eso Porque hay es importante. extremos. Eso es importante. Hay gente que no descansa adecuadamente, es decir, juega todo el día, trabaja todo el día, duermen 5 horas, 6 horas. No es tanto la cantidad de horas, sino que se levantan cansados, se sienten cansados y tienen lesiones musculares constantemente. No están dejando que su cuerpo se repare. Claro. A recordar que todo el ejercicio produce algo de lesión para producir reparación y mejorar poco a poco.
pero no están permitiendo eso y tienen un montón de problemas de fatiga, estrés, solo por la falta de descanso adecuado. Mira, los suplementos, por lo menos yo, en el tema de columna, el Jellicard y el colágeno y ese tipo de cuestiones, no tiene evidencia científica que pueda ayudar al disco intervertebral. O sea, Eso es bueno no saberlo. no va. Pero sí se ha visto que si se logra tener un volumen de masa muscular magra, mínima, está alrededor de los 5 centímetros de diámetro, los músculos lumbares, es protectivo para detener la progresión de la enfermedad. Okay. Y generalmente cura el dolor. Ahora, de los suplementos que tienen evidencia científica, la creatina es una de esas. Para el que entrena. Mejora la recuperación, o sea, ese dolor, esa mancazón que tienes después de entrenar, deporte. la disminuye mucho. Obviamente ayuda a recuperar las fibras musculares y al mismo tiempo te obliga también a estar hidratándote, porque como todas, la mayoría de las veces tienes que disolverlas en agua, pues también te ayuda en la hidratación. Yo igual que Juan utilizo las proteínas isoladas, yo recomiendo, ¿no? Obviamente hago la salvedad de, si tienes alguna sensibilidad con el gluten y ese tipo de cuestiones, pues Con la lactosa. trata de buscar, con la lactosa trata de buscar una proteína que sea de que ISO y ese tipo de cuestiones, que es para los pacientes que tienen poca tolerancia. Aparte de que olvidé mencionar que la creatina también tiene un efecto En cerebro. en el cerebro, Sí. o sea, mejora los procesos cognitivos, la recuperación de las neuronas Y entonces- disminuye el riesgo de procesos neurodegenerativos. Exacto. Entonces no solamente estás para los músculos, o sea, estás También a nivel ayudando neuroprotector. a tu proceso mental. Para Eso los es deportistas, vital. la creatina es como si fuera el noni. No sé si te acuerdas del noni en su momento. Que Noni era para todo. Era para Que todo. cura para todo. Para mí, bueno, y la evidencia científica, la creatina es el que más estudios. Hoy tiene de la molécula más estudiada y con de mejor relevancia evidencia tiene. en general. Claro. Y, Olvídate que el noni. de los precursores de Y- testo. y no, y el- olvídate de Bueno, los precursores de testosterona los recomienda después de los 40. sí, no, pero también- pero los herbales, hay herbales. pero ok, no, pero ok. no, Ok. independientemente de eso, yo creo que uno tiene que también Ese tiene que ser otro tema, porque No, ese tema es es largo. grande, es Y, bien o sea, grande. y es un- y hay que, yo pienso que también eso se debe estudiar más a fondo cada paciente, individualizarlo también, ¿no? Claro, Ok. claro. Pero los suplementos sí son, para mí, útiles. Y también utilizo los aminoácidos de cadena corta, los BCAA, sobre todo para los pacientes que practican algún tipo de deporte de larga duración, tipo running, triatlón, Ciclismo, natación. sí. Siempre que sea más de 45 minutos tu cardio, se recomienda el uso del BCAA para evitar el breakdown muscular, o sea, para lastimar el músculo. Ok. Mientras tú lo estás tomando, él va entrando al músculo y obviamente previene una lesión. Pero más que eso, hasta ahora, creo que esos son los tres que yo Más más comunes. recomiendo utilizar, que tienen evidencia científica que pueden respaldar. Hay gente que me pregunta por PETs, o sea, ¿cómo se llama? Drogas que mejoran el performance Ok. y ese tipo de cuestiones. Ya eso es otra cosa, Otra eso es cosa. una decisión bien personal si tú la quieres utilizar o no, porque sí mejora lesiones, sí te recuperas más rápido cuando utilizas ese tipo de, De suplementos. pero de drogas, pero por lo menos yo no las sé usar. Ok. Entonces yo no me atrevería a recomendar algo que yo no sé usar o cuál puede ser el side effect de eso, aunque los resultados tú los veas y que wow, este es más... Como Conor McGregor, se fracturó una tibia distal, no sé qué, el man utilizó esteroides y se recuperó en un tiempo récord, a los 3 meses estaba pateando un saco. Pero eso no quiere decir que él o yo, si Va a lo tener el mismo utilizamos, resultado. vamos a estar pateando un saco jugando fútbol de nuevo. Claro. Entonces, como yo no sé bien ese tipo de... Mucha gente me pregunta directo, hey, Doc, ¿y usted qué opina de esto? Pues yo tengo que decir, yo no tengo el conocimiento para eso y obviamente lo considero un poquito riesgoso hacerlo bajo mi recomendación si yo no lo sé usar. Claro, claro. Concuerdo con ustedes en ese aspecto. Bueno, vamos a dar por finalizado este episodio. Temas muy interesantes, ¿eh? Gracias a todos por su participación, por sacar de su espacio, su agenda y venir aquí a conversar y compartir con todos los pacientes. Aprovecho para nuevamente agradecer principalmente al Hospital de Panama Clinic por prestarnos el espacio para grabar este podcast. También agradecer a ustedes por acompañarnos esta noche y nuestros patrocinadores Dr. Premier, el Centro Ortopédico Panama Clinic, el Centro de Rehabilitación Especializada Tenua y por último la empresa
Innova Medical Solutions. Así que gracias a nuestros patrocinadores por hacer este evento una realidad, la Semana de Prevención Digital.